esos mitos que hay de la ideología de género. Entonces, él viene desde Guadalajara, creo, ¿verdad? No, desde Whisky Lucan. Whisky Lucan. Ok, perdón. Viene desde allá, es que lo vi con cara de las Chivas, que le va a las Chivas. Sí, claro. Bueno, yo sé de fútbol. Sí. Pues le damos la más cordial bienvenida al doctor Juan Bosco Bascal para poderlo aprovechar en esta hora. Pues muy bien, muchísimas gracias. Es un honor estar con ustedes. Cuando me invitan a dar alguna conferencia, charla, curso, lo que sea, siempre pido 8 horas. Porque cuando puedo hablar durante 8 horas, mi preparación alcanza como a 8 minutos. En 8 minutos estoy listo. Pero cuando me piden que dé una conferencia sobre un tema tan tremendo como este, en 1 hora me tengo que preparar 8 días. No es broma. Porque hay que escoger muy bien qué voy a decir y cómo lo voy a decir. Este es un tema en el cual yo tengo que refrenar el impulso de enojarme, hasta de decir malas palabras, porque conozco muy de cerca los dramas que está ocasionando esta ideología. Espero que todos los que estén aquí hayan escuchado hablar de ella y tengan alguna idea, aunque sea remota, de qué se trata. Pero ustedes están viendo los toros desde la barrera. En cambio, yo estoy en el coso taurino. A mí me toca lidiar. Meter las banderillas. ¿Sí? Poner las banderillas y a veces hacerla de torero, ese que con su capa le quita los cuernos a un torero ya caído, ¿no? Pero en este caso el torero caído no es un adulto, son los niños. Y es verdaderamente dramático lo que está ocurriendo en estos momentos. No en todo el mundo, por fortuna hay países que han rechazado de una manera tajante esta ideología, pero hay otros, como México, que le han abierto las puertas y aspiran a parecerse al modelo, según los ideólogos, más avanzado, que en realidad es el modelo más decadente, y es el modelo que ya logró imponerse prácticamente en Canadá, en donde a partir de su primer ministro, prefiero no decir su nombre para no quemarme la boca, se logra ya que todo Canadá prácticamente viva de modo obligatorio con la ideología de género. Pero me gustaría comenzar preguntándoles a los que quieran decir algo sobre ¿y qué es la ideología de género? ¿Qué idea tiene alguno de ustedes sobre lo que es la ideología de género? ¿Qué es un mito? ¿Qué es una ideología en términos generales? Y sobre todo, ¿cuáles son los propósitos de la ideología de género? ¿Quién me dice algo? Lo que guste decir. No teman equivocarse, vamos a establecer un diálogo. Decidí platicar en este momento que veo que no son más de 50 personas, pues en vez de dar una conferencia magistral, si hubiera 500, pues la daría, pero como son poquitos, podemos charlar. Claro que me gustaría ver la iglesia llena, y por supuesto que si este fuera un auditorio con Juan Gabriel, pues no cabría. O con otro Justin Bieber, o cualquiera de esos ídolos posmodernos que le han sorbido el seso a la juventud, y también a algunos no tan jóvenes, ¿no? Bien, ¿quién me dice algo? La pregunta es, ¿qué es ideología? ¿Qué es ideología de género? ¿Qué pretende la ideología de género? A ver, no se abalance. Yo pienso que es como, estoy equivocado, no sé, pero como querernos sembrar a la fuerza una idea que no es válida. Una ideología cualquiera pretende sembrar, convencer, persuadir, imponer, lavar el cerebro sobre ideas que no equivalen a la realidad, pero que son pensamientos, principios, decisiones, estrategias de conquista. ¿Qué otras ideologías han oído hablar
Como dice el Papa Francisco, me encanta la expresión de él, es una forma de colonizar. Es formar colonias. Por ejemplo, cuando una persona sufre una infección de algún virus, de alguna bacteria, de algún microbio, ¿cómo se puede lograr que ese organismo se infecte, se enferme y se muera? Pues a través de una colonia, ¿sí? Que pueden ser al principio 2 o 3, se van multiplicando a una velocidad asombrosa. En pocos minutos, una colonia de bacterias puede llegar a ser de miles, y en unas cuantas horas, de miles de millones, por la velocidad a la que se reproducen. Entonces, una colonización bacterial o microbiana en un organismo vivo, pues produce enfermedad, depresión, muerte, y a lo mejor incluso la persona no se muere, pero queda lisiada, queda dañada en algunos de sus órganos vitales para el resto de su vida, como suele acontecer, ¿no? Entonces, lo que el Papa Francisco llama a la ideología de género es que es una estrategia de colonización. Entonces, ¿esto qué significa? Que nos están invadiendo gérmenes, agentes mortíferos, pero no para el cuerpo nada más, que sí también involucran al cuerpo, y ahorita explicaré por qué, sino sobre todo involucran a la mente, las ideas, el alma y la persona en su totalidad. Eso es una ideología, un proceso de colonización por parte de grupos de poder. ¿Y qué es la ideología de género? Más concretamente, ¿alguien tiene alguna idea, por peregrina o equivocada que pudiera ser? Dígalo, por favor. Bueno, yo sé más o menos algo. Es un concepto mental que tienen ellos que es perfecta, es una idea perfecta, un concepto que tienen que están en lo correcto. Una idea perfecta, no es una idea perfecta, es una idea absolutamente imperfecta. Para ellos, es que es un ideal que tienen ellos nada más. No es para los demás. Tampoco es un ideal. Tenemos que ser muy precisos con el idioma. Quieren torcer al mundo, es lo que quieren. Quieren colonizar es lo que al quieren. mundo, pero ¿con qué propósito? A ver, cuando mi papá se fue a la península de Baja California, allá por el año de 1941, a colonizar el desierto, porque ya no podía seguir peleando por la libertad de México, desde el centro de las principales ciudades capitales, México, Guadalajara, sobre todo León, que eran sus normales sitios donde él se movía. El gobierno prácticamente le dijo, como a Sócrates, o te callas, ¿sí?, o te vas, o te mueres. Y entonces él dijo, pues ni me callo, ni me muero, y sí me voy, pero me voy con 500 familias de Michoacán y Jalisco a colonizar el desierto para poner en el desierto la ciudad de Dios. El modelo que crea San Agustín, que se llama la ciudad de Dios, como opuesta a la ciudad de Lucifer, que es la ciudad llena de vicio, mentira, sodomía, drogadicción, alcohol, prostitución, pornografía y libertinaje sexual. Y logró colonizar el desierto de Baja California. Ahora es una área preciosa, enorme. Él no tuvo la visión del éxito que se lograría después, porque cuando vieron que él podía tener éxito, extinguieron a la colonia. Sin embargo, algunos de los colonos lograron sobrevivir. Yo alcancé a nacer ahí. ¿Y cuáles eran sus propósitos? ¿Qué propósitos tenía mi padre al fundar la ciudad de Dios? Mantener viva la fe, la fe y el concepto que él tenía, que lo que él quería sembrar en su familia y en los que él creía, pues para que continuaran con un ideal bueno para un futuro. Y ese ideal tiene 4 palabras. ¿Cuáles son las 4 palabras con las cuales San Agustín propone fundar la ciudad de Dios?
Y mi padre toma 500 familias del centro de la República y se las lleva al desierto, ya con mi mamá de 18, él de 33. Yo nazco el 11 de marzo de 1943, o sea que en unos días cumpliré 75 años. Yo ya empecé a celebrar mi cumpleaños con estas actividades. Entonces, ¿cuáles son los 4 conceptos que lo animan a él? Como ya no podía pelear en el frente que él había escogido, se va a pelear a otro frente y finalmente logra muchos éxitos, aunque él no los alcanzó a disfrutar. Los tuvo en su mente, y yo me imagino que los tuvo en su mente. ¿Cuáles son esos 4 propósitos que él tenía? Que en la ciudad de Dios que él funda en la península de Baja California, 300 kilómetros arriba de La Paz y a unos cuantos kilómetros del Océano Pacífico, él tenía 4 propósitos de colonización. ¿Cuáles fueron? Lo digo no para presumir del grandioso y heroico papá que tengo, ¿sí? Y que es un privilegio haber sido engendrado por él, sin menoscabo de mi Santa Madre, ¿no? Que fue también otra heroína. Pero ¿cuáles son esas 4 palabras por las cuales, o 4 conceptos por los cuales él luchó? Si entendemos esos 4 conceptos, podemos entender perfectamente bien qué quiere destruir la ideología de género. Dígame alguno de ustedes alguno de esos 4 ideales que él tenía. Quería mantener unida a la familia. Muy bien, primer concepto. Bueno, es el segundo, pero está bien que lo digas. Felicidades, Ramón. La familia. El primero, mantener la fe viva. Bueno, ese es el 4, la religión, nuestra fe. Ya llevas 2, muy bien. Ya te ganaste un libro. ¿Cuántos puntos? Son 4. Pero ya dijiste 2. Muy bien, Ramoncito. Felicidades, Jorge. El amor a la patria. La esperanza. No. No. Ya llevamos 2. Voy a decir los otros 2, porque como que no tenemos mucho tiempo. En primer lugar, él quería fundar la ciudad de Dios sobre el matrimonio. Sobre el matrimonio. ¿Y por qué el primer principio o valor era o es el matrimonio? Porque del matrimonio de Adán y Eva, hombre y mujer los creó, se deriva toda la humanidad. Sin matrimonio no hay humanidad. Entonces, hombre y mujer nos creó. Entonces, la primer fundación divina, la primer obra divina en la creación humana del hombre, ¿sí? No es un varón. No es bueno que esté solito. ¿Sí? No es bueno que el varón esté solo. Démosle una compañera. Pero el Señor no escogió un hueso de los pies, porque no quería que fuera su esclavo, como algunos machos piensan por ahí. Demasiado, sobre todo en Jalisco, ¿no? Hay que reconocer, porque cuando Jalisco pierde, arrebata. Bueno, Jalisco nunca pierde y cuando pierde, arrebata, dice el dicho, ¿no? Tampoco escogió a Eva de un hueso de las manos, porque no quería que fuera su empleada. Tampoco escogió a la mujer de un hueso de la cabeza, porque no quería que fuera su socia, ni su competidora. ¿De dónde sacó Diosito el hueso para hacer a la mujer? ¿Y por qué de por aquí? Porque es más fuerte, para que fuera a su lado. Para que fuera la elegida de su corazón. Bueno, curiosamente esta anécdota no viene del mundo occidental, es un cuento chino. No estoy diciendo en el sentido despectivo, ¿no? Ay, no vengas con tus cuentos chinos, no. Esta anécdota se origina en China, en una comunidad de católicos chinos, ya saben, muy pequeñita y muy perseguida desde hace muchos años, ¿no? Entonces, el primer principio que mi padre quiere instaurar en la colonia María Auxiliadora, por ahí hace rato una señora que debe estar por aquí, nada más que no la alcanzo a mirar, me preguntó que si yo era San Juan Bosco. Aquí está. No, que sí. No, por supuesto que no. Ya murió. Menudo trabajo que me dieron mis papás De la bautizándome así. descendencia, yo sé que No, soy descendiente. San Juan Bosco no se casó, no tuvo hijos,
y él se apellidaba Bosco. Entonces a mí me ponen Juan Bosco como Juan Carlos o Juan José, pero no hay apellido Bosco en México, que yo sepa. No, sí puede haber, pero soy otra rama que no es la de él, porque él no tuvo descendencia. Él realmente fue virgen, fue célibe. Entonces nazco en el pueblo de María Auxiliadora, que es así como le pone mi papá el nombre, y María Auxiliadora pues es una virgen, una advocación de la Virgen, a la cual mi santo patrono era particularmente devoto. Bueno, yo también, ¿sí? Y toda mi familia. Entonces, el primer gran valor que ataca la ideología de género, ¿cuál es? El matrimonio. El matrimonio. Vamos a profundizar sobre eso en unos minutos más, una vez que veamos el siguiente concepto. Del matrimonio se deriva ¿qué? La familia. La familia. Si atacas al matrimonio, destruyes la familia. Entonces, el segundo objetivo de mi padre era formar familias, bueno, crear un territorio en donde el núcleo social, en donde la célula social fuesen familias integradas. Hace muchos años, creo que allá por la época de aquel presidente de México, famoso por pertenecer a una cofradía que se llamaba la cofradía de la mano caída. Ya se podrán imaginar por qué, ¿sí? La manita caída, ¿no? ¿Sí? Le hacía agua a la canoa, pues, o metía autogoles para que se entienda mejor, ¿no? Y este señor, presidente, lanzó un proyecto que se llamó de renovación moral, pero que sirvió para una cura y dos con sal, porque él no apoyaba a la familia, no apoyaba al matrimonio, nada más quería que las personas no robaran, pero el primero en robar fue él. Entonces, es como anécdota nada más. La familia, entonces, es el segundo gran valor derivado del matrimonio, y decía en esa época Miguel de la Madrid, la familia pequeña vive mejor. Y entonces yo inventé el lema, la familia integrada vive mejor. No la familia pequeña, la familia integrada. Puede ser papá y mamá sin hijos porque Diosito no se los dio. Es una familia. Y si están integrados, vive mejor que cualquier pareja enamorada, por enamorada que esté, en donde en realidad no se ha presentado la virtud del amor. No es lo mismo estar enamorado que amar. Entonces, la familia integrada vive mejor, no la familia pequeña. En mi caso soy el mayor de 12, quedamos vivos 9, no 8. Yo encabezo una familia de 9, con 8 mujeres y un varón, y nuestro principal logro humano es haber mantenido una familia íntegra. Bien, ¿qué otros dos valores universales pretendía mi padre mantener vivos en la ciudad de Dios, que se llama porque todavía existe y es una colonia próspera, gracias al cultivo del avestruz y del conejo y del maíz? Si se ve desde el satélite, son muchos miles de hectáreas siempre verdes, porque ya hay un riego muy bien manejado. Es una zona excepcional en la península de Baja California, en medio del desierto. Mi padre empezó eso, y después del matrimonio y la familia, ¿qué otras cosas quería él fundar como motivos principales en la ciudad de Dios? ¿El qué? ¿La qué, perdón? Principios morales, ¿no? ¿No? La maternidad. La maternidad. La maternidad. Un autor heterodoxo, genial en algunas cosas, pero muy equivocado en la mayoría, habló de algo que él nombró la envidia de la mujer, porque el hombre sí tiene un pene, lo llamó envidia peneana. Y lo que nosotros siempre hemos sustentado es exactamente al revés. Si alguien debería tener envidia, es el hombre a la mujer, porque el hombre nada más lanza la semilla,
y la mujer la cultiva durante 9 meses. Entonces, el privilegio de la maternidad es tan importante que voy a decir 2 cosas. Una de ellas puede olerse medio grosera, pero lo siento mucho, discúlpame, señora. La primera cosa que voy a decir es, ¿cuál es la diferencia entre un católico y un protestante? Nosotros somos católicos. ¿Cuál es nuestra diferencia respecto de las sectas protestantes? Ellos no tienen madre. Ellos no tienen madre. Míralo, Javier, bravo. Es que no quieren a la vida. Excelente. Bueno, te llevas tu libro también. ¿Sí? Un libro virtual de historia que te voy a escoger muy bien porque respondiste genialmente. La diferencia entre todas las sectas protestantes y el mundo católico es que nosotros sí tenemos madre, ellos no. ¿Sí? Es tan importante el concepto de maternidad. ¿Perdón? Sí la tienen, pero no la aceptan, porque María no rechaza a nadie. Es cierto, es cierto. Entonces creen que no tienen madre, aunque sí la tengan. No la aceptan. Y de hecho es curioso, pero los protestantes, sobre todo ingleses, de la secta evangélica, que regresan a la iglesia o que descubren a la iglesia, es curiosamente que siguen aquella famosa frase de ad Jesum per María, a Jesús por María. O sea, se enamoran de la Virgen y es como regresan a la casa del Padre, a través de María. Entonces, el tercer gran principio que mi padre quiso instalar en la ciudad de Dios fue el concepto de maternidad. Maternidad. ¿Y cuál es el cuarto? El sustento de los otros 3. Lo que dijo la religión. La religión. La fe en la religión. La religión. La religión. Pregunto, ¿cuántas religiones hay? Muchísimo. La mera verdad es una nomás. Pero la verdadera, verdadera, una nomás. La católica. ¿Sí? Hay muchas creencias. Sí, muchas. Muchas creencias. Muchas. Pero una sola. Si me aprietan un poquito, podría decir que hay como casi 7,000 millones de creencias. ¿Por qué? Porque cada individuo humano tiene su propia creencia. ¿Sí? Es lo que llamamos el catolicismo a la carta, ¿no? Es verdad. Esto no me gusta, este cura no, este es muy regañón, mejor ya no me confieso. Sí, es verdad. ¿Sí? Y cada uno va escogiendo como un catolicismo, como si fuera un restaurante, Como ¿no? un like. Y que la cuenta no salga muy cara y que no sea difícil de pagar. Ese catolicismo a la carta también ha sido muy criticado, muy censurado, sobre todo por Juan Pablo II, fue el que acuñó el término. No se vale que el católico sea católico diésel. ¿Qué es un católico diésel? ¿No saben? Dice que es católico. Entonces, creencias hay miles de millones. Religiones verdaderas hay una sola. ¿Cómo saber cuál es la de veras? ¿Cuál es la verdadera? ¿Cómo lo podemos saber? Fíjense, no estoy preguntando cómo lo podemos creer, sino cómo lo podemos saber. Porque Dios dejó a Pedro como cabeza. Y todos los protestantes te van a decir que no es cierto, que Cristo nunca le dijo esas palabras a Pedro. Te van a decir que la Iglesia Católica la fundó Constantino a principios del siglo IV y que él fue el fundador de una iglesia en complicidad con el Imperio Romano para aprovecharse de todas las tierras conocidas del mundo. A mí una persona que es católica me dijo, sí se la dio a Pedro, pero fundió nuestra iglesia, me dijo. Ay, pues qué bueno que fundó la tuya, le dije, porque primero fundó la mía. Porque él me dijo, fundó la mía, dijo, no la de ustedes, ustedes inventan. Como si hubiera muchas, ¿no? ¿Cómo saberlo? ¿Cómo saber que la Iglesia Católica Apostólica Romana es la única auténtica? ¿Cómo lo podemos saber? Porque está basada bajo los 4 principios. ¿Mm? Está basada bajo los 4 conceptos. No te escucho, grítalo. Porque está basada bajo los 4 conceptos, que es el matrimonio, la familia, la maternidad y la religión. Porque por los Sí, pero sacramentos. eso es cierto, pero no es por eso. Por los sacramentos. No es por eso. Yo pienso que es uno como ser humano
para estar seguro de cualquier cosa, para estar seguro de algo hay que investigarlo en uno mismo. A ver, ya investigaste. Ahora convénceme. Yo soy ateo, protestante, masón, taoísta. Ahora convénceme de que la única religión verdadera es la católica. Ay, pues donde está su madre, porque mire, yo pienso, sí, porque, por ejemplo, un evangélico que andaba en la casa, averiguaba mucho de eso. Y le dije, pongamos que, mira, le dije yo, pongamos que a tu mamá, le dije, tú la quieres, ¿verdad? Sí, le dije, sí, me dijo, le dije, así como yo quiero la mía. Le dije, imagínate cómo se siente Jesús. ¿Tú crees en Jesús? Le dije, en que vino al mundo y que caminó en la tierra, hizo milagros y luego que murió en la cruz. No, sí. Ah, bueno, imagínate cómo se sentirá él, le dije, cuando tú no aprecias a su mamá, cuando tú la relegas a segundo Pero a término. ver, fíjate que los árabes, bueno, acaba de pasar algo muy interesante en Líbano. Resulta que una periodista se burló de la Virgen. Y todos los medios masivos de comunicación de Líbano se le fueron a la yugular por haberse burlado de la Virgen. Y los medios masivos que atacaron a esta periodista no son católicos, son islámicos. En el Corán, la Virgen María ocupa un lugar muy importante. ¿Sí? Es más, es impresionante cómo los islámicos reconocen a María y los protestantes no. Entonces, y eso no hace que los islámicos sean católicos. Más bien, el gran peligro ahorita para el mundo, comenzando por Europa, es la tremenda invasión, ¿sí?, que está habiendo de la raza islámica, de los países islámicos, porque ellos tienen muchos hijos, están invadiendo toda Europa. Están ganando. Están ya dentro de 20 años, no va a haber alemanes. El mundial que se juegue dentro de 20 años, también, todos los jugadores se van a llevar a Alibaba. Estados Unidos también, porque la mayoría de gente tiene 2 o 3 chamacos. O Ahmed, o Mohamed, o como quieran, pero no se van a llamar Krishna, ¿no? ¿Sí? Entonces, a ver, aquí lo importante es entender por qué sabemos. Es una pregunta muy cañona para el grupo, ¿eh? A ver, católicos, ¿cómo saben que la nuestra es la de veras? Porque tiene la Trinidad. No. Tiene a María y tiene los No. sacramentos. Tache. ¿Cómo sabes? Al Papa. A ver, ya dijiste algo bueno. ¿Y el Papa qué? El Papa, es cierto, pues, pero el Papa ¿qué pasa con el Papa? El Papa, pues, es el principal como Pedro. Él representa. Pero eso no me dice nada. Muchos dicen que el Papa no es Papa. Muchos dicen que desde ¿Qué? Pablo VI, no, que desde Que Juan ya no hay. 23, la sede de Pedro está vacante. Está. Y que ha habido puros antipapas. No. Y se llaman Que hay unos sedevacantistas. que- Y aquí en Phoenix hay un chorro. Que hay unos papas que no actúan como Pedro. Como Se Dios llaman quiere. antipapas. Ok. Pero ¿cómo? A ver, repito la pregunta y no me estás contestando. ¿Cómo sabemos que la fe católica es la única que fundó Jesucristo? Entonces no sabemos. No sabe. Bueno, ya diste una sabia respuesta. No sabemos porque sí, porque si no es por Saber el- que no sabes es sabiduría. Si no es por el Papa. Creer que sabes es necedad. Si no es por el Papa. Los únicos que no dudan nunca son los necios. Los sabios siempre dicen, no sé, voy a investigar, voy a estudiar. A ver, entonces les voy a dar la explicación de por qué sabemos. Bueno, yo sé, porque pues desde chiquitito mi primera lección de teología y historia fue en las rodillas de mi Señor Padre. Entonces yo nunca creí. Mi problema es que siempre supe. Entonces nunca me pude hacer pato, ¿no? Ahí ya fue. Fíjense, entre los presidentes de Estados Unidos, vamos a recorrerlos, desde Abraham Lincoln. No, pero ¿cómo sabemos qué es la religión? Ahí te va. Bueno, ahí está. No, si no creas que me estoy saliendo del huacal, ¿no? Voy a poner primero una analogía, una forma de pensamiento analógico. Es un pensamiento en donde comparas algo con algo y sacas una deducción. Bien, entonces, entre los presidentes de Estados Unidos,
Si empezamos desde Abraham Lincoln, para no irnos más atrás, ¿sí? Creo que el primero fue Jefferson, ¿no? Si mal no recuerdo. Washington, hasta Mr. Trump. Bueno, perdón, Mr. Trump. Entre ellos, ¿ha habido contradicciones, sí o no? Sí. Lo que uno dice, el siguiente lo desdice. Lo que uno hace, le cuesta la vida y el siguiente presidente lo manda a matar. Estoy hablando de Johnson a Kennedy. Sí. Kennedy fue asesinado Sí. por órdenes de la nomenclatura masónica y el ejecutor intelectual de ese crimen fue el presidente Johnson, que era el vicepresidente. Entonces, un vicepresidente asesina a su presidente para quedarse él con la presidencia y poder continuar con la guerra de Vietnam. Ay, Dios mío, el poder siempre los quiere unir. La triste verdad. Entonces, y podría poner acerca de la línea sucesoria desde Washington hasta Trump, podría poner infinidad de ejemplos de cómo entre ellos, uno a otro, se han venido traicionando. Han venido entrando en choque, en contradicciones, en proyectos totalmente diferentes. Por ejemplo, a principios del siglo XX, allá por 1911, hubo un presidente, en esos momentos no recuerdo exactamente su nombre, pero él fue el que le regaló el tesoro de Estados Unidos al grupo sionista. Se llama la Reserva Federal. La Reserva Federal es la que imprime los billetes en este país, tantos billetes como quiere, y se los vende al gobierno de Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos está endeudado por miles de billones de dólares con la Reserva Federal. Entonces, ¿quiénes son los dueños de este país? 11 familias. 11 familias. Y esas 11 familias, que son las dueñas de la Reserva Federal, hacen con Estados Unidos lo que se les pega la gana. Vamos a la guerra, ¿sí? A la Primera Guerra Mundial, a la Segunda Guerra Mundial, vamos a la Guerra de Corea, vamos a invadir Panamá, vamos a invadir Irak, vamos a invadir Afganistán, porque siempre tienen un propósito: la riqueza, el petróleo.